Buenas noches. Ha llegado la hora de las políticas de crecimiento y empleo en Europa. Así clausuraba el miércoles el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, el primer foro europeo de industria y emprendimiento que se celebró en Zaragoza, un encuentro en el que participaron 1.500 personas y que contó con la presencia del príncipe de Asturias y del ministro Soria. Analizaremos con nuestros invitados todo lo que se trató en este encuentro económico y hablaremos además de la bonificación de los peajes de la AP2. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. Adolfo Barrena, coordinador general de Izquierda Unida en Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Y Mariana Oroz, diputada del Partido Popular. Buenas noches, Mariana. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de emprendimiento, de industria, con ese primer foro europeo que se ha celebrado esta semana aquí en Zaragoza. Vino el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, y habló de las políticas de crecimiento y de empleo en Europa. Dijo que ya era el momento de emprenderlas y también dijo que era el tiempo de invertir y de innovar lo decía, a las industrias, a las empresas. Bueno, vamos a hablar un poquito de los temas, de cómo se trataron estos temas, cuáles eran los obstáculos a los que se enfrentan las industrias y también las conclusiones a las que se llegaron, entre ellas estas que comentaba Tajani. Salvador. Bueno, la verdad es que yo no puedo, desde ADEA no podemos estar más que de acuerdo. Nosotros ya en el 2011 nuestra convención fue innovar para competir en el 2011 y este año en diciembre del 2013 nuestra convención, el lema de la convención era invertir en Aragón. O sea que yo he oído de las conclusiones del vicepresidente que hablaba de ambos temas, con lo cual muy de acuerdo, tal vez que llegan un poco tarde, ¿no? O sea, realmente yo creo que este tipo de políticas deberían haberlas acometido con antelación y tal vez no tendríamos la tasa de paro que tenemos, por ejemplo, en Aragón y en España, y tampoco tendríamos ese peligro en el que estamos ahora inmersos con una tasa baja de inflación y incluso casi con deflación. Yo creo que, claro, ante tales circunstancias no cabe la menor duda que es que no hay otra, ¿no? No hay otra que buscar la generación de empleo a través de la inversión en proyectos empresariales, en proyectos de economía
economía real, de los que generan empleo. Con esto se deduce también que Tajani creía que hasta ahora no era el momento de estas políticas de crecimiento. Adolfo. Yo diría que lo que la gente espera ya son hechos y no eslogans, porque lo que en definitiva Tajani dijo aquí pues es un eslogan más. Un eslogan que además se contradice con bueno, lo que sigue siendo la política europea, lo que sigue siendo lo que marca la troika, lo que sigue exigiendo, imponiendo y siendo la única senda que obliga a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, que es la austeridad, que desde luego es una política que se ha demostrado clarísimamente que donde nos lleva es al desastre en el cual estamos, que desde luego hace todo menos generar empleo, que desde luego por mucho que haga esa gran frase, lo que es el crédito no fluye ni siquiera hacia las empresas, que por lo tanto eso no incentiva el consumo y evidentemente pues al final eso lo que provoca pues recesión, ¿no? Yo sé que hoy han vuelto a decir dejar el tipo de interés al 0,25, el del Banco Central Europeo. Yo creo que es un riesgo de deflación total a la que están llegando. Yo creo que además las cifras clarísimas de cuántos autónomos tienen que echar la persiana, de cuántas pequeñas empresas no pueden sobrevivir, de cuántos trabajadores y trabajadoras pierden las prestaciones, aunque bueno, pues el empleo, digamos, este mes ya da una pequeñita alegría, ¿no? Por cierto, no sé si el Partido Popular me podrá decir dónde están esos 4.000 empleos que había creado el Plan Impulso, porque han sido solo 912 menos los que aparecen en las listas de empleo, ¿no? Pero quizá eso se lo dejo para que responda a alguien del Partido Popular, si es que lo sabe, porque ese es uno de los grandes misterios que tenemos. Mariana. Yo en primer lugar me gustaría dar la enhorabuena tanto al Departamento de Industria como al IAF por haber conseguido que el primer foro europeo de industria y de emprendimiento se haga en la ciudad de Zaragoza, y por supuesto pues al Ministerio y a los demás agentes implicados. Pero bueno, que se haga el primer foro en Zaragoza yo creo que es una excelente noticia. Me gustaría recoger las palabras que dijo la presidenta, que también estuvo intervino en la clausura de esa jornada, diciendo que desarrollar una economía de servicios cultural o turística, que era un poco a lo mejor las tres bases en las que se estaba basando últimamente el desarrollo económico de España, no son importantes, son necesarias, pero no son suficientes, y que es muy importante el desarrollo industrial con valor añadido, como decía antes el compañero, para consolidar el crecimiento
crecimiento. Yo creo que hay un dato muy interesante que al señor Barrena se le ha olvidado decir, es que en el año 2013 la inversión en Aragón creció un 11,4%, cuando la inversión extranjera en el resto de España creció sobre el 8%. Aragón además tiene un 20% de tejido industrial, quiero decir, se le ha dado peso a lo largo de la historia, no solamente por el grupo, por el Partido Popular, sino por los gobiernos antecesores nuestros, y sobre todo es el 20% del PIB, es decir, es un dato importante. Y así como otros consideran que la administración pública debe de ser el primer elemento de creación de empleo, nosotros estamos totalmente a la contra. Es decir, creemos que es la sociedad, que son la pyme, que es la pequeña, la mediana empresa, la grande y el autónomo, el que tiene que crear ese empleo estable. Y por supuesto que la administración lo que tiene que hacer es facilitar el marco normativo, seguir adelgazando la burocracia, que es excesiva en muchos casos, potenciar la innovación, potenciar el trabajo con la universidad, pero desde luego el empleo estable, la industria es absolutamente básica en esta comunidad, y es el ciudadano al final, es el empresario, es el emprendedor el que tiene que crear empleo en esta comunidad y en el resto de los lugares. Y con respecto a Europa, pues a lo mejor el señor Barrena dice que es solo un titular, hay 36.000 millones, parece ser, para este tipo de acciones en los próximos años por parte de Europa. Yo creo que bienvenidos son que desde hace un año ya el Partido Popular, hacía tiempo, pero la presidenta dijo que el año pasado ya que era momento de empezar a crecer y empezar a trabajar por los emprendedores. El tándem no Estado Plan Impulso, yo no le puedo dar los nombres y apellidos de esos 4.000 trabajos directos y 4.000 indirectos. Eso pregúnteselo al consejero, pregúnteselo al consejero de Economía o al gerente del Instituto Aragonés de Empleo. Pero vamos, yo creo totalmente en las palabras del consejero, principalmente porque tiene mucha más información que yo, y se trata de un Estado Plan Impulso, pues bueno, iba enfocado hacia dos pilares, usted lo sabe: sostenimiento del estado del bienestar, 4 millones más para ir ahí, que está muy bien tal y como están las cosas. Ojalá hubiera, ojalá, no, nunca es suficiente. En servicios sociales nunca todo el dinero es suficiente, y el resto, la gran mayor parte de ese dinero iba dedicado al emprendimiento, al empleo y al crecimiento. Vale, un dato que digo porque ha dado a entender la señora Oros que uno viene aquí así como sin datos, ¿no? Ha dicho el sector industrial en Aragón está en el 20%. El PIB. Sí, en el PIB sí, supone sí, el 20% sí. Mi pregunta es ¿qué porcentaje del PIB tenía hace 3 años cuando llegó el Partido Popular? ¿Lo sabe usted? Era el 32. ¿Quiere eso decir que las políticas que ustedes han llevado, incluso en el sector que dicen ustedes que tiene que ser
proceso. Y si quiere le empiezo a dar lista de empresas del sector industrial que gracias a ustedes se han perdido. Hueso, Tata, HP. A mí la pincelada gorda, señor Barrena, no me gusta. Que no, a ver, A mí la pincelada gorda, señor Barrena, no me suele gustar. Usted sabe perfectamente los esfuerzos que hizo el gobierno de Aragón, que hizo el Departamento de Industria, porque Tata, porque Hueso, porque las empresas que se llaman Clean Belly Club, que se le ha olvidado a usted, se quedarán en Aragón. Y usted sabe que las decisiones estratégicas de las empresas multinacionales en muchos casos no son una decisión de un gobierno autonómico. Y desde luego que se luchó y usted ha estado en los debates del Pleno exactamente igual que yo. No se va a ganar la medalla cuando no me he puesto ninguna medalla. Le he dado un dato objetivo y le he dicho simplemente que el 20... Bueno, pero que yo no le pongo ninguna medalla, señor Barrena. Le he dicho que el dato objetivo es que en Aragón la industria siempre ha sido importante. El 32% en el 2011, fenomenal, y el 20%. Parte de este foro, ¿no? Hablaba de fomentar la competitividad, del crecimiento, pero ¿cuáles son los obstáculos? ¿Apuntabais alguno, Marian? Apuntaba también esa burocracia, también la falta de financiación. Mariana ha hablado de ¿Cuáles son unos los temas obstáculos? que en reiteradas ocasiones en esta mesa hemos hablado de ello. Yo creo que y poco se ha hecho. Es cierto que se anuncia una reforma de la administración que no se ve por ninguna parte. Se ha hablado de la liberalización de la economía con el tema de colegios profesionales que son freno al crecimiento que poco se ha hecho, y precisamente el vicepresidente lo ponía, el presidente de la Comisión Europea lo ponía de manifiesto ayer, el mejorar en todo el tema de burocracia, simplificar la tramitación administrativa, que es espectacular. Hay que tener mucha moral para sacar adelante un nuevo proyecto, hay que tener mucho empuje y muchas ganas de superar obstáculos. Y también ponía énfasis en algo que a mí sí que me ha llamado también poderosamente la atención, que creo que es muy importante, que es todo lo relativo a la formación profesional. La formación profesional, porque una parte muy importante de los parados pues son aquellas personas que estuvieron en el sector inmobiliario, en el sector de construcción, que abandonaron la formación escolar muy pronto y que porque tenían salarios altos pues había esa oportunidad. Y hoy yo creo que un alto porcentaje de los parados están ahí y hay que ayudarles a especializarse, y que probablemente faltaría poner más en contacto a la universidad, a los centros de formación profesional que están haciendo trabajo. Yo sé que aquí en Aragón la consejera de Educación ha hecho, a lo mejor no se sabe mucho, pero es
sí que ha hecho bastante en la línea de avanzar en el tema de la formación profesional, lo ponían énfasis ahí, yo creo que ahí, sobre todo para España, por una parte importante de esos 25% de la tasa de paro que tenemos está ahí, porque el peso que tuvo el sector inmobiliario aquí fue tremendo. Y poner en contacto a la empresa, porque al mismo tiempo que oyes esto, resulta que tú oyes a los directivos, nosotros en la día nos lo cuentan, de las empresas, que hay determinadas especialidades que les falta gente, con lo cual hay un encaje de desarrollar y simplificar mucho las tareas burocrático-administrativas. Se habló de la reindustrialización de Europa, cómo conseguir que las empresas que se han ido, o parte de ellas, a países en Asia o en América, vuelvan aquí. Es urgente que esas empresas, o que se hagan políticas para que esas empresas puedan volver. Adolfo. Bueno, yo es que parto de que al final haber llevado todo el tema único estrictamente a las cuestiones de la competitividad, y por tanto hay que ir a competir en costes, en salarios y en producto, pues nos lleva a la situación que nos lleva. Claro, lo que se plantea en Europa es que vuelvan las empresas que se han ido a donde se han ido, pero claro, en las condiciones de aquellos países. Y bueno, pues yo creo que eso desde luego a Izquierda Unida que no cuenten con nosotros, evidentemente, ¿no? No puede ser que al final el planteamiento sea siempre como se ha llegado a plantear, de que, hombre, bastante es con que tengas un empleo aunque sea de 450 euros, pues nosotros pensamos que no. Entonces pensamos que, evidentemente, además lo que estamos hablando de lo que dice un comisario europeo. Bueno, nosotros estamos radical y absolutamente en contra de las políticas que vienen de la Unión Europea, porque las consideramos responsables de todo el despropósito que está ocurriendo, ¿no? Y además, yo lo que he empezado esta tertulia ha sido diciendo, pasemos de las palabras a los hechos. Mire, objetivamente hablando, hay más pobreza, se han empeorado los servicios públicos, se ha desindustrializado, aunque queden nichos industriales, y nadie encuentra la forma de resolver este tema. Nadie con las políticas que están haciendo, ¿no? Y por lo tanto a nosotros nos parece que habría que superar eso. Claro, decía Salvador, la consejera ha hecho por la FP en Aragón, según para quién, desde el momento que pone tasas para los módulos de FP superior, pues evidentemente el que no puede pagarla se queda sin poder ir. No, ya, pero sí, estaba ahí. Y en esta ocasión, igual yo sabes que, sí, que nuestra asociación es totalmente, nosotros no estamos adscritos a ninguna formación política de ningún tipo, pero sí que somos objetivos.
sabes que lo de la tasa en la FP le impide a gente poder ir, ¿no? Especialmente a según qué gente. La que no puede pagar 250 euros por un curso. Yo lo que digo es que ahí se han desarrollado políticas de acciones para avanzar en eso. Eso es lo que Bueno, María, para terminar, Necesitas elementos. Competir, señor Barrena, en un mundo global es inevitable. bueno. Es Mientras inevitable. siga el capitalismo mandando. Aquí tenemos una serie de ventajas que no tienen nada que ver con precarizar los sueldos ni el empleo. Tiene que ver con la situación geoestratégica de nuestro país, que eso es un valor añadido que tiene España. Tiene que ver con que nosotros tenemos que aportar a esa reindustrialización valor añadido y más de más, ¿sí? Y tiene que ver también con que tengamos mayor y mejor formación que los países emergentes. Y por eso a mí estoy de acuerdo totalmente contigo que la formación adecuada a la demanda de empleo es básica, cosa que yo sé por debates que le he escuchado, siempre le escucho muy atentamente al señor Barrena, que no está tampoco en esa línea, ¿no? Que él prefiere que la formación profesional sea un aspecto mucho más amplio. Yo creo que en estos momentos, independientemente de que los jóvenes, independientemente de que cada uno pueda estudiar lo que considere, creo que enfocar la formación profesional al empleo es absolutamente imprescindible, y con respecto a eso sí que se han tomado muchísimas medidas. La Dolores Serrat, la consejera, ha intentado y está intentando que los programas formativos vayan enfocándose hacia allí. Y con respecto a las tasas, y lo ha dicho muchas veces la consejera, lo que hay que intentar es que al final los chicos vayan y tengan la responsabilidad de ir. Si una persona no puede pagarlo, tiene derecho a becas, eso usted lo sabe. Y además de todo eso, señor Barrena, creo que poner a aquellos que puedan una tasa de 200 euros, Es que no sé que exactamente son 200 euros, pero yo creo que una pequeña, 232 que una pequeña, exactos. comprobaré la cifra. De todas maneras, yo no creo que la tasa sea un impedimento si una persona quiere Si os estudiar. parece, vamos a dejar el tema del emprendimiento salvado. Un apunte rápido. un último apunte, y es que en Asia, en China fundamentalmente, está cambiando su política, van a estimular la demanda interna, de estimular el consumo. Ahí se va a producir una oportunidad para todas aquellas empresas que han optimizado, que han innovado, que no solo para competir, no solo es echar a gente y bajar los salarios, innovar, y que de hecho ya se está produciendo empresas chinas que están acudiendo a Italia, a Portugal, por aquí pasan, pero no se les atiende bien. Y cuando digo por aquí,
decidido por España, por las trabas burocráticas administrativas, porque tienen una necesidad de ensamblar aquí, colocar Made in Europa, porque el Made in China no vende. Y sobre todo en productos de alto valor añadido. Vamos a cambiar de tema, si os parece. Hablamos de infraestructuras, en concreto vamos a hablar de la bonificación de los peajes de la AP2 entre Alfajarín y Fraga. Desde que está bonificado este tramo, se ha multiplicado por 8 el número de camiones que eligen la autopista en lugar de la Nacional 2, que es, recordemos, es el único tramo que está sin desdoblar en esta carretera. Bueno, parece que está dando resultados positivos esta bonificación, se ha aumentado el número de camiones, como decimos, pero ¿cuál es el siguiente paso? Estamos hablando de liberalizar totalmente esta vía, se va a desdoblar. Marian. A ver, aquí yo creo que tenemos que tener en cuenta dos elementos. Uno que es transitorio, que en este caso para nosotros es la liberalización de la autopista, y otra es el conseguir que por fin, después de 15 o 20 años de reivindicación de esa nacional, punto más negro, o de los más negros que tiene España en la red de carreteras, se desdoble. Yo, por las noticias que tengo, sé que la insistencia y el trabajo desde la consejería es, además con lo vehemente que es el señor Alarcón, está encima de Fomento para intentar conseguir esto. Sé que el proyecto está ya muy avanzado. La disponibilidad presupuestaria no es la misma que el año 2006. Ojalá se hubiera hecho en las épocas de bonanza, pero yo creo que la liberalización es una solución puntual, una solución transitoria, y que de lo que podemos apostar es por ese desdoblamiento en un futuro lo más cercano posible. Adolfo. Otra vez. ¿Cómo no puede ser de otro modo? No, pero yo le voy a dar unos datos y, bueno, pues los contrastamos. A nosotros nos parece absolutamente una aberración plantear el desdoble de la Nacional 2 para que vaya paralela a una autopista, es decir, 8 carriles. La solución transitoria que se ha puesto en marcha, liberalizar el peaje. Bueno, yo diría, y sobre todo ahora que el gobierno del Partido Popular ha decidido echarle una manita a las concesionarias de las autopistas, hacerles una quita de lo que se han endeudado, otra vez más, como ha hecho con los bancos, socializar las pérdidas para que las paguemos entre todos, y a partir de ahí yo le diría al Partido Popular, ya se lo he dicho, pero no sé si es que no saben hacer las cuentas, no quieren entender. Calculen ustedes cuánto cuesta hacer el desdoble de la Nacional 2 y calculen ustedes cuánto cuesta indemnizar a la concesionaria de la autopista que le acaba la concesión dentro de 11 años. No vale indemnizar a la concesionaria ni la 15ª parte de lo que cuesta el desdoble de ni la 15ª
seguir dando de comer a quien está en las autopistas y luego a quien se supone que vaya a hacer el desdoble nacional 2. Coste, oportunidad, beneficio. El lenguaje total y absolutamente del Partido Popular. Según ellos, parece que los de izquierda no terminamos de entender estas cosas, pero no. Al final vamos a quitar la deuda de las autopistas, entre ellas la de la AP2, las vamos a socializar porque las vamos a pagar entre todos, y luego encima queremos redoblar otra carretera. Pues yo me parecería lo más razonable esto que les estamos planteando. Pero bueno, toman ellos las decisiones. Si algún día las tomáramos nosotros, pues haríamos otra cosa distinta y seguro que resolveríamos el problema bastante antes, porque ellos nos han demostrado en los años que llevan que son incapaces de resolverlo. Salvador, y luego María podrá Yo creo que esta es una necesidad desde hace muchos años de este gobierno y de gobiernos anteriores, ¿eh? Pero cuando hablamos de este gobierno, porque pasa por territorio, una parte por territorio aragonés, pero realmente estamos hablando de carretera nacional. Luego, si es nacional, debería resolver el problema el gobierno nacional, no el autonómico. Además, con el problema de déficit que tenemos y estar ahí teniendo que soportar pues esa elevada cifra, pues es una puñeta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y luego lo que hay que ir es a soluciones definitivas, no vale las soluciones parciales. Probablemente el coste que se está soportando de la ayuda, subvención a la concesionaria, probablemente haciendo un project finance a un determinado plazo, pues a lo mejor es similar al de la amortización, y las empresas de obra pública de Aragón están sin trabajo, teniendo que estar buscando trabajo en Rumanía, en Chile o donde encuentran. Luego yo creo que hay, además no sé por qué razón solo se da prioridad a determinadas obras de infraestructuras, cuando el ministro, donde ahora solo es el AVE a Galicia. Pues vamos a ver cómo tenemos un ministro de obras públicas en Aragón que nos vendrá muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, de todas maneras, bueno, simplemente hacerle un guiño al señor Barrena y recoger las palabras del director general, que estoy de acuerdo absolutamente, que al final es un problema que tiene que solucionar el gobierno central. Pero bueno, por hacerle un guiño al señor Barrena, en la segunda intervención el señor director general de Obras Públicas dice que quizá haya que sentarse con la concesionaria e intentar buscar una solución definitiva. Por eso no voy a ser maximalista en este asunto, y aunque yo no estoy muy de acuerdo con nacionalizar las autopistas, que es lo que en el fondo pretende el señor Barrena, a mí lo que realmente me preocupa
que se busque la solución definitiva para que deje de haber tantos muertos en esa carretera. Pues le puedo asegurar que nacionalizadas las autopistas no habría tanto muerto, nos ahorraríamos un montón de dinero y en todo caso algún beneficio sería para todos. Pero la vida hay que equilibrar en la vida, señor Barnaiz, que siempre hay que equilibrar todos los intereses. Claro, El más importante, las personas, pero también hay que intentar ser equilibrado en las decisiones. Por eso ojalá se siente el director general, el consejero, el gobierno, la concesionaria y den la solución mejor para los aragoneses no la tienen, y para los transeúntes. Si no la tienen, están ganando tiempo otra vez. Bueno, eso es para señor. apenas tiempo, pero sí que me gustaría que hiciésemos una valoración rápida de otro tema. El juez Ruz ha llamado a declarar de nuevo a Bárcenas y a su mujer porque el juez asume que se lucraron con el dinero de la caja del Partido Popular. Estamos en la recta final de este caso, de esta serie de juicios, de este proceso judicial. Una valoración, Adolfo. Bueno, yo siempre respeto las decisiones judiciales, ¿no? Y en este caso, pues si el juez toma esa decisión será porque considera que debe hacerlo, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, yo creo que con todo lo que trasciende de este caso, pues la verdad es que es una situación que yo creo que es bastante lamentable, bastante bochornosa, y yo lo que desearía es que se resolviera cuanto antes, y también desearía que quien, digamos, ha tenido al señor Bárcenas en su nómina, pues bueno, se preocupará mucho y evitará que volvieran a pasar este tipo de cosas. Salvador. Bueno, pues no sé, desear que este tipo de procesos, la resolución, la sentencia definitiva sea lo antes posible, y no este, sino todos. Ahí probablemente la justicia pues tendría que activar y reducir los plazos. Una de las cosas que llama mucho la atención cuando uno está fuera de España es lo que se alargan los procesos judiciales en España. Es tremendo, pero es así. O sea, probablemente los jueces, los magistrados también hablen de que les falten recursos, de que les falten mecanizar, automatizar, utilizar las nuevas tecnologías que probablemente hay en modernizar también requieren, pero de cualquier manera un país sin seguridad jurídica mal, y un país con una justicia lenta por las razones que sea y por la responsabilidad de quien sea mal. Y todo esto, estos procesos que terminen cuanto antes, porque tenemos una urgencia de recuperar la imagen de España, porque
serio y solo pequeñas o grandes, pero de pocas personas, actuaciones de pocas personas han deteriorado mucho la imagen del país y perjudica todo para el crecimiento económico. Marian. Pues no puedo más que sumarme a lo que han dicho los compañeros de tertulia y decir que algo que es lo que más me preocupa a mí, que es la desafección de la sociedad, no solamente con el caso Bárcenas, es que está el caso aquí en Aragón Plaza, el caso Becerril, que al final todos tenemos de una u otra manera en nuestros partidos algunas personas que deberían, indeseables, que no deberían dedicarse a esto, que la gran mayoría somos leales, somos trabajadores, somos gente responsable, que dedicamos 24 horas a esto y lo mismo, pues que cuanto antes actúe la justicia, que llegue hasta el final, que en vez de ser tan garantista, a lo mejor debe ser más ágil en el procedimiento, porque sí que es cierto que estos procesos tan dilatados lo que hacen es que además la gente se desafeccione cada vez más de nosotros y poner en valor el anteproyecto de ley de transparencia que se presenta brevemente en las Cortes y tiene que ver con que los gobiernos, las administraciones tienen que ser transparentes. Y le voy a decir una cosa, señor Barena, que no quería hacerlo. Hoy, por curiosidad, me he metido en internet, Izquierda Unida, corrupción. Y yo pensaba que iba a salir blanquísima la hoja. Y no, hemos tenido algo sinvergüenza. unos cuantos. Pues por eso le digo, Sinvergüenza. Lo hemos echado, unos cuantos. nadie le ha protegido. Y nosotros también hemos echado a aquellos que teníamos que echar y espero que todos hagan lo que tengan que hacer en su momento. Yo no tengo ninguna duda. Bueno, el día 10 declarará, estaremos atentos a cómo va la marcha de ese proceso. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, les dejamos con Culgadas, el programa que dedica a